Qué debut el de Santi Jiménez en la Serie A. Debut con gol luego de haber estrenado su conjunto como Rossoneri con una asistencia a Joao Félix. Solo 30 minutos le bastaron para ser la gran figura del Milan y ayudarlo a rescatar 3 puntos en un escenario totalmente adverso contra el Empoli, porque le habían expulsado a un jugador y porque luego, con la inclusión de Santi Jiménez en el entretiempo, con 10 hombres el Milan, Santi Jiménez fuerza la expulsión de Marianucci. De ahí el partido cambió. 10 contra 10. 1-0 con gol de Rafa Leao, 2-0 con el tanto de Santi Jiménez. Un Santi Jiménez que no se cansa de marcar historia. Un Santi Jiménez que le alcanzó 80 minutos como jugador del Rossoneri para dar una asistencia a Joao Félix contra la Roma y hoy contra el Empoli anotar su primer tanto en su debut en la Serie A, en su primer partido con la camiseta del Milan en la Liga Italiana, en un año en el que arrancó de maravillosa manera. Fanático mexicano, te invito a que dejes tu pulgarcito para arriba y te suscribas al canal y todos a comentar Santi Jiménez goleador. Todos a comentar Santi Jiménez goleador y te voy a hacer una pregunta. Ahora vamos a hablar del partido, ahora te voy a contar cómo fue el gol de Santi Jiménez y algunos datitos para empezar a repasar. Pero la pregunta es: ¿cuál es el techo de Santi Jiménez? ¿Llegará al Mundial? 23 años tiene. ¿Llegará al Mundial para ser la gran figura de uno de los anfitriones? ¿Llegará al Mundial para ser la gran figura mexicana en 2026? La realidad es que hay que repasar lo que ha sido este arranque de año para Santi Jiménez. Y vamos a ir en orden cronológico. Vamos a ir de a poco. Arranca el año de Santi Jiménez con un desempeño estupendo, campeón en el Feyenoord, un traspaso récord y en su llegada, además de haber cosechado un entrenamiento, asistencia y luego el gol. Repasando lo que fue nada más y nada menos el arranque de Santi Jiménez en este 2025. Le anota nada más y nada menos en el primer duelo que disputa al Utrecht, gol de Santi Jiménez de penal en la victoria, en la derrota 2-1 de Feyenoord. Después doblete en el 4-1 contra el Ringsburg, justamente en una final de Países Bajos. Juega contra el Willem, gol impresionante esto. Triplete, gol 1 de penal y otro más, doblete, contra el Bayern Múnich en un partidazo, en una victoria aplastante del Feyenoord, 3-0 contra el Bayern, teniendo 2 goles por parte de Bebote Jiménez y luego anotando en la derrota 1-6 contra el Lille, en lo que fue su último partido con el Feyenoord. En el medio, el traspaso récord, en una transferencia récord, insisto, para lo que es la Liga Mexicana, instalándose en uno de los equipos más grandes que hay en Europa, en posiblemente también el más grande que hay en la Liga Italiana. Desemboca su carrera en el Milan, en un Milan que tiene buenas figuras, pero que necesita de otras, como lo es Santi Jiménez, que ya empieza a dejar su huella. Un Jiménez que no es titular, un Jiménez que va a necesitar adaptación y que en la semana se va a volver a cruzar con el Feyenoord, pero esta vez, en lugar de vestir la camiseta del conjunto neerlandés, lo va a tener como rival. Repasando el inicio de Santi Jiménez en este 2025, el hat-trick, el doblete después contra el Bayern Múnich en el 3-0, el gol contra el Feyenoord, decía los 3 goles que anotó en esa semana de Champions, en esa doble jornada de Champions, y después lo que decíamos, la asistencia a Joao Félix en su estreno en la Copa Italia, eliminando a la Roma, y luego en el partido contra Empoli en su debut absoluto en la Serie A, que lo hace con un gol para sentenciar el partido 2-0. En un partido en el que Milan en el primer tiempo no se le caían ideas, no tenía manera de poder romper el partido y hasta incluso le costaba hacer su primer gol, y la jugada más clara la había tenido el Empoli en los pies de Colombo, en un remate al palo que terminó sucediendo en la primera mitad. Desde ahí en adelante, el cambio en el entretiempo, el ingreso de Santi Jiménez, el ingreso de Christian Pulisic, que también la rompió, y el de Rafa Leao. Los 3 superhéroes, de los cuales 2 lograron anotar. Primero, la expulsión de Tomori, que dejaba todo cuesta arriba para el Milan, y Santi Jiménez dijo: tranquilos, vamos a jugar en igualdad de condiciones. Y
ahí es donde se produce la expulsión de Marianucci, en una jugada a pura viveza de Santi Jiménez, en un Santi Jiménez que yo vuelvo a quedarme con lo importante que ha sido en este partido, porque ingresa en el entretiempo con el partido 0-0, porque logra hacer en este caso una muy buena actuación, consiguiendo la expulsión de Marianucci y luego el gol para decretar el 2-0. Un gran partido por cómo lo miren de Santi Jiménez. Un partidazo que ha hecho, en este caso, el hombre que en 2 acciones finiquitó la historia. En 2 acciones logró darle los 3 puntos al Milan. 3 puntos de oro, 3 puntos valiosos para un equipo que llegaba séptimo y logró escalar una posición. Hoy el Napoli le sacaba 19 puntos de ventaja como líder de la Serie A un Milan que estaba tranquilo en la 8ª posición de la tabla. Y con este Santi Jiménez que revolucionó a todo el pueblo rossoneri. Un Santi Jiménez que yo insisto, para mí la conexión argento-mexicano también termina dándole este gran impulso a Santi Jiménez. Basta de la pelea, lo he leído mucho hoy en el chat, en la transmisión durante el partido. Basta de la pelea de si es argentino, si es mexicano, de quién es el mérito. Disfrútenlo, mexicanos, y nosotros como argentinos nos vamos a poner alegres de cada una de las cosas que haga, porque es un jugador con grandísimas condiciones. Es un jugador nacido en Sudamérica, porque nació en Buenos Aires, y forjado futbolísticamente en México, porque debutó en el Cruz Azul, que hoy la está rompiendo en el plano europeo. Hoy logró dar el salto al Feyenoord, ahora con la escala al Milan, y el día de mañana no me cabe duda de que va a poder sembrar y dejar una huella en el fútbol europeo. Para repasar un poquito el segundo gol. Lo que es el gol de Santi Jiménez, una asistencia de Pulisic, mismo que había servido el pase del primer tanto para Rafa Leao. Y el control de Santi Jiménez, la viveza, en ese mismo segundo, en ese fragmento, en esa fracción de segundo en la que tiene 2 toques con su pie zurdo para acomodarse, quitarse la marca de encima y luego rematar a cara interna al segundo palo para colocar el remate y colocar de paso el 2-0 en el resultado. Gran partido de Santi Jiménez, gran debut en la Serie A, ya había tenido su estreno como jugador del Milan, hoy fue su debut en la Serie A, en lo que fue un partido realmente muy bueno, en lo que fue un partido excelente para un futbolista que todavía no cosecha 80 minutos. Todavía Santi Jiménez, entre los 2 partidos que jugó, no supera los 80 minutos disputados adentro del terreno de juego. Hoy jugó 45, el otro día le tocó entrar un ratito contra la Roma, un ratito que le bastó para darle una asistencia a Joao Félix, y hoy un segundo tiempo que le bastó para expulsar a un jugador, volver a quedarse en igualdad de condiciones y además anotar su primer tanto como jugador del Milan, en lo que fue además su estreno en la máxima categoría de la Liga Italiana. Y para cerrar, mi pregunta, la misma que te hice hace un ratito, y luego de haber expuesto el partido de Santi Jiménez, la pregunta es: ¿cuánto más le queda para dar a este Santi Jiménez? ¿Cuánto podrá escribir de la historia del Milan y cuánto le han delegado dándole el dorsal número 7? Un dorsal que no es poco, No es poco. Está bien que estamos acostumbrados a que los números difíciles sea el número 10, el número 9, el número 5, pero el número 7, para la historia del Milan, que lo han usado jugadores como Shevchenko, como Frank Rijkaard, como Alexander Pato, como Ancelotti, como Costa Curta, y tantos nombres que podemos seguir repasando en este compilado, que se le dan a Santi Jiménez, no es algo menor. No es algo menor porque en este mismo mercado de pases también estuvo la adquisición de Joao Félix, que en los papeles tiene otra espalda en Europa, que en los papeles logró romperla en Benfica, fue una gran promesa en Atlético Madrid, y en su paso por Chelsea también dejó una huella. Y la 7 no se la dieron a Joao Félix, se la dieron a la gran esperanza que tiene el fútbol mexicano, se la dieron a Santi Jiménez, que hoy con 23 años busca seguir haciendo historia. Nacerá una leyenda del fútbol mexicano, insisto, 23 años que dan mucho para hablar. Esto fue la victoria de Milan contra el Empoli en el estreno goleador del jugador Santi Jiménez con el Milan en el estreno en la Serie A. Te vamos a estar esperando en más videos del fútbol mundial, todo en Somos el Fútbol Digital y también en la Secta Deportiva. Chau, felicidades.